Muy buenos días, profesores. Vamos a desarrollar el taller de matemáticas trabajando en la recuperación de los aprendizajes. Este taller es correspondiente a la fase de apertura. Los invito a disponernos para hacer una escucha activa. Cualquier inquietud me pueden escribir. Los momentos, vamos a trabajarlo como siempre, los 5 momentos: exploración, estructuración, práctica, transferencia y valoración. El objetivo general es acompañar a los docentes en el proceso de reflexión e identificación de los aprendizajes matemáticos a recuperar para este año lectivo, con el fin de construir actividades pertinentes, realizables y eficaces que permitan la recuperación de esos aprendizajes. Los objetivos específicos. Primero, propiciar espacios de reflexión en torno a la recuperación de los aprendizajes matemáticos de los estudiantes en pospandemia. Y segundo, identificar los aprendizajes matemáticos a recuperar en el año 2023 con el fin de construir actividades pertinentes, realizables y eficaces que permitan la recuperación de esos aprendizajes. Tenemos nuestro primer momento de exploración. Vamos a escuchar muy atentos esta reflexión. La culpa es de... En el Colegio Colombia se estaba promoviendo la aplicación de las pruebas externas para diagnosticar las competencias de los estudiantes del grado tercero y quinto. La tutora del programa decidió entrevistar a todos los miembros de la comunidad educativa de esta institución. La conclusión que encontró fue muy determinante. Los niños no cuentan con las competencias necesarias para estar en el grado en el que pertenecen. La tutora se dirigió a la Secretaría de Educación del departamento para preguntarle sobre la conclusión. La respuesta que recibió fue: no es culpa nuestra. El problema es que en las casas los niños no cuentan con el apoyo necesario para desarrollar sus competencias y en muchas ocasiones no tienen los recursos para fortalecer sus aprendizajes. A continuación, la tutora se dirigió a algunos hogares y les preguntó a los padres de familia y ellos contestaron: no es culpa nuestra. El problema es que los colegios no se preocupan por la educación de nuestros hijos y nosotros debemos trabajar para sostenerlos. Además, no hay tiempo para asumir las responsabilidades de los colegios. Entonces la tutora se armó de paciencia y se fue para el colegio. Allí también preguntó y le respondieron lo siguiente: no es culpa nuestra. El problema es que acá llegan estudiantes con muchas dificultades y el colegio no cuenta con los recursos necesarios para que ellos puedan estar acá. No hay conectividad, no hay planta física, lo que nos da el Estado es muy poco. Finalmente, la tutora decidió visitar las aulas y hablar con los docentes. ¿Qué sucedió? Ellos dijeron: no es culpa nuestra. Los niños no tienen las habilidades mínimas para desarrollar la prueba. Además, esos temas son muy elevados y en muchas ocasiones no comprenden lo que leen, no saben operaciones básicas y si le sumamos, casi no vienen a estudiar. En conclusión, la tutora reflexionó sobre lo siguiente: los estudiantes no cuentan con las competencias necesarias para estar en el grado que pertenecen. Sin embargo, contamos con un grupo de docentes cualificados, valiosos y preocupados por los aprendizajes de los estudiantes. Respetados profesores, no se trata de responsabilizar a nadie. La idea es construir en equipo y con lo que tenemos a nuestro alcance para juntos ayudar a estos estudiantes. Ahora piensen, profes, ¿cuál es su conclusión?
Esta reflexión está adaptada de un texto, La culpa es de la vaca. Vienen 3 preguntas para que ustedes reflexionen. Suspendan un momentico el video y reflexionen, porque eso nos va a traer algunas ideas para llevar al aula. Primera pregunta, ¿cuáles serían los aspectos a tener en cuenta en la recuperación de los aprendizajes de los estudiantes en matemáticas? Segundo, ¿de qué manera podemos determinar los aprendizajes con mayor dificultad de los estudiantes en matemáticas? Y tercero, ¿cuáles son aquellos aspectos que usted prioriza a la hora de establecer su plan inicial de trabajo? Recordemos que la pospandemia nos trajo algunas debilidades, llamémoslo. Nosotros, en primer lugar, debemos conocer cuáles fueron esos aprendizajes que se perdieron para gestionar un programa, un plan de acción que refuerce y ponga fin a ese regazo. Esto fue a nivel mundial. Y esas 2 acciones son planteadas por la Organización de los Estados Americanos, no solamente para nuestro colegio, ni en Santander, ni en Colombia por el PTA, sino porque se evidenció ese regazo y esa pérdida de aprendizaje. Continuamos con nuestro momento 2, que es la estructuración. Es importante reconocer la teoría, es importante apropiarnos de esos conceptos. Entonces tenemos 4 elementos esenciales para la recuperación de los aprendizajes en matemáticas. Primero, la apropiación cíclica del concepto. ¿A qué hace referencia? Que como docentes debemos retomar los docentes en cada periodo, los retomamos con mayor profundidad, elegimos una didáctica sencilla de acuerdo al contexto, realizando una construcción gradual y progresiva del significado de los conceptos. Segundo, el uso consciente de las representaciones semióticas. En matemáticas, estas representaciones son continuas y son necesarias, pero a veces inconscientemente las olvidamos, entonces hay que retomar estas representaciones. Tercero, la resolución y formulación de problemas. Base clave para saber que los niños pueden contextualizar cualquier operación básica. Por eso no es enseñar solo las operaciones y colocar un X número de desarrollo de operación sin contextualizarla en una situación. Y cuarto, la práctica de la comunicación. Esa competencia comunicativa que nosotros afianzamos en el aula es muy favorable para fortalecer el clima, válgame la redundancia, favorable para fortalecer, pero es necesario, porque ahí se construyen hipótesis, se discute y se fortalece la argumentación en el aula. Tenemos algunos aprendizajes matemáticos que podían recuperarse, y esto incluye, primero, conocimiento de conceptos básicos de matemáticas, como sumar, restar, multiplicar y dividir. Segundo, habilidades para resolver esos problemas matemáticos y razonar de manera lógica y sistemática. Era lo que les decía, no solo que los niños sepan las 4 operaciones, sino que las contextualicen, como se evidencia en la resolución de problemas y en las pruebas. El análisis de situaciones es lo que nos presentan. Allá no nos colocan desarrolle 5 sumas, desarrolle 3 restas, no. Analice y el niño debe argumentar cuál o proponer una operación para encontrar la respuesta. Entonces, hay que fortalecer esas habilidades. Tercero, conocimiento de reglas y conceptos matemáticos más avanzados, como fracciones, álgebra, geometría y decimales. Cuarto, habilidades para interpretar gráficos, tablas y otras representaciones matemáticas. La estadística debe empezar desde transición hasta el último año de bachillerato. Es necesario y no dejarla solo para un periodo, eso lo hemos venido hablando muchas veces. Y por último, las habilidades para resolver problemas de manera creativa y flexible.
utilizando diferentes enfoques y estrategias. Pasamos al momento de la práctica. Muy atentos, profesores, porque aquí vamos a generar un producto con nuestros estudiantes para aplicarlo. Nosotros iniciamos por conocer la situación de nuestros estudiantes, generamos un diagnóstico, evidenciamos un diagnóstico, lo que sé de ellos, lo que veo y lo que ellos hacen. Entonces, lo que sé de ellos es ya aplicando, un ejemplo es cuando se aplican las pruebas, yo miro en dónde están, cuál es su edad, qué habilidades tienen, cómo manejan esas operaciones básicas. Lo que veo es ya en la experiencia dentro del aula, qué dicen ellos, cómo interactúan entre ellos. Lo que ellos saben son las evidencias al desarrollo de esas actividades, cómo resuelven esas situaciones, problemas, las heurísticas utilizadas, el nivel de razonamiento que tienen los niños. Algo muy importante, cuando identificamos esos aprendizajes, iniciamos porque el docente, nosotros como docentes, sepamos tanto el aprendizaje, nosotros tenemos conciencia de cuál es el aprendizaje que se va a evaluar, pero también debemos ubicarnos a qué DBA apunta y cuáles son las evidencias que puedo trabajar en la integración de ese aprendizaje con el DBA. Tenemos acá un ejemplo. Resuelve problemas de medición que requieren el uso de patrones estandarizados o no estandarizados. Que yo sepa que ese aprendizaje evaluado corresponde al DBA 5. Me voy a los DBA y miro qué evidencias puedo yo trabajar. De ahí plasmo mi plan de acción. Este es un ejemplo del grado tercero. Cuando he realizado la actividad con los estudiantes de mirar cuál es el aprendizaje, cuáles son los aprendizajes a recuperar, debo generar un cronograma y unas acciones a ejecutar. Observen detenidamente este ejemplo de cronograma y sobre todo las acciones a ejecutar. Ustedes ya priorizaron el aprendizaje que van a recuperar, colocan unas fechas y miramos las acciones. Primero, seleccionar una pregunta para evaluar un aprendizaje y aplicarla. Segundo, observar el resultado obtenido con cada estudiante. Tercero, un diálogo para indagar las causas. Cuarto, identificar con los estudiantes las ayudas necesarias. Quinto, un plan de mejoramiento con acciones individuales. Sexto, desarrollo de ese plan de mejoramiento. Y séptimo, valoración del aprendizaje logrado. Acá, respetados profesores, coloqué, teniendo en cuenta el análisis de los usos de las pruebas, de los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar del año pasado, yo retomé la pregunta 13 y la 20 para poder generar la siguiente actividad. Entonces, con los estudiantes vamos a razonar las respuestas que no son correctas. En este caso, en la 13, la correcta es la B. Entonces vamos a indagar, vamos a mirar con los niños porque dijeron la A, porque dijeron la C y la D. Y así con la pregunta 20. Yo seleccioné 2 de ese consolidado que hicimos el año pasado. Igual con el 20 también analizo con los niños el razonamiento. ¿Cuál es la actividad práctica para realizar con los niños? Diseñé un PowerPoint para trabajarlo, que no sea entregarle una hojita a los niños y que marquen la respuesta correcta, no, hacerlo como grupal, de pronto de una forma más emotiva. Entonces, con unas paleticas, ustedes la diseñan en la clase artística con ellos, material reciclable, y vamos a trabajar. Van a seleccionar ustedes 4 o 5 preguntas. Yo aquí seleccioné 2, el PowerPoint que les envié tiene 2, pero van agregando diapositivas para seleccionar otras 2 o 3 preguntas más, un total de 4 o 5. Esas 2 primeras vuelvo y repito, con los resultados, pero ustedes ya han interactuado con los niños, algunos docentes cambiaron de grado, entonces se están dando cuenta cuáles son los aprendizajes por recuperar, entonces van a cambiar de preguntas. Ustedes tienen los insumos. Yo les envío, tranquilos profes, esto todo va al correo y al blog de PTA
para que ustedes se guíen. Entonces simplemente, o si tienen, hago una claridad, otra actividad para evidenciar estos aprendizajes por recuperar y generar el plan de acción, este es el ejercicio, el insumo que vamos a generar, el plan de acción. Entonces lo pueden aplicar, dicen, no, yo no quiero hacer esto con paleticas, tengo otra idea, perfecto. Muy bien, entonces total es aplicarlo, evidenciarlo y subirlo a la carpeta del Drive. Entonces, cuando interactuemos con los estudiantes, primero completamos el PowerPoint con otras preguntas pertinentes, 4 o 5. Aquí esto lo hice un ejemplo con grado tercero, pero si ustedes ven que no, que los de tercero ya están viento en popa, van marchando, entonces tengo dificultades y necesito recuperar aprendizajes de quinto, entonces vamos a hacerlo con quinto. No interesa el grado tercero o quinto. Realiza la actividad consolidada en el PowerPoint. Tercero, observe y analiza los resultados. Y cuarto, plantea esas acciones de mejoramiento como el cuadro que les indiqué anteriormente. La transferencia ya es generar una propuesta. Entonces, para la pregunta 13, ¿qué voy a trabajar? ¿Con cuáles materiales? ¿Y a dónde me remito a trabajar con los estudiantes esos aprendizajes que necesitamos recuperar? Igual, aquí lo hice los dos ejemplos con la pregunta 13 y la 20. Valoración y cierre. Nuestro último momento, respetados profesores, es en la valoración subir al Drive las evidencias de la aplicación del proceso. Y yo les indicaré la carpeta en el Drive. Muy amables por su atención. Cualquier inquietud, no duden en comentarme. Un abrazo fraterno.